8 Supermans, 7 Batmans, 5 Hulks, 5 Jokers, 5 Spidermans, pero Lobezno solo hay uno. Hugh Jackman, después de 17 años interpretando a este mítico personaje, tenía claro solo una cosa: tenían que darle un cierre digno de una leyenda. Y efectivamente, en su día la vendieron como la gran última película de Lobezno, pero... Hugh Jackman, you're back being Wolverine. Yep. So presumably that... Junto al director James Mangold querían hacer algo radicalmente distinto de las demás películas de los X-Men, algo más oscuro, maduro y cinematográfico. Algo que les valió una nominación en los Oscars a Mejor Guión Adaptado, convirtiéndose en la primera película de superhéroes de acción en vivo en recibir una nominación de este tipo. Desde un Lobezno que parece un Clint Eastwood sacado de Unforgiven hasta escenas que recuerdan mucho a Shane, Mangold y Jackman hicieron toda una declaración de intenciones. Esta no es otra película de superhéroes, porque lo que estás viendo es un western renovado. Veamos qué es lo que hay detrás de esta fantástica película, que si no te ha hecho soltar una lágrima o dos, probablemente no seas humano y seas una IA o algo así. Pero bueno, es que incluso yo creo que si fueras una IA también llorarías, porque es que es muy fuerte lo de esta peli. Así que saca las garras, peínate las patillas y no te olvides de suscribirte al canal para ver más vídeos como este si te han gustado. Después de hacer X-Men Origins Wolverine en 2009 y The Wolverine en 2013, iba llegando el momento de hacer la tercera película que cerrara la trilogía de Lobezno. James Mangold tuvo largas conversaciones por teléfono con Hugh Jackman para lanzarse ideas y hablar sobre qué es lo que querían hacer para esta tercera y supuestamente última película en la que Hugh Jackman interpretaría a Lobezno. Por lo que el actor también estaba muy implicado y con muchas ideas propias para el final de este personaje. Ambos estaban de acuerdo en que querían hacer algo más íntimo, más personal, más mundano. Algunas de las grandes referencias de Hugh Jackman eran por un lado Unforgiven de Clint Eastwood y The Wrestler de Darren Aronofsky. La idea de Mangold era algo más como un Little Miss Sunshine, pero extremadamente existencial y sangriento. Querían hacer algo diferente, no solo en cuanto a la historia, sino también al tono y que también funcionara por sí misma. Por un lado, se inspiraron en Old Man Logan, escrito por Mark Millar y Steve McNiven, para construir el tono de ese mundo distópico futurista en el que se sitúa la película, y también para la versión desmejorada de Logan. Una curiosidad es que Mark Millar contó en una entrevista que él también se inspiró en Unforgiven para escribir la historia del cómic, por lo que esto ya desde un inicio olía todo muchísimo a western. Por otra parte, en términos de narrativa, se inspiraron más en X-23 de Craig Kyle, personaje en el que se inspira directamente Laura, ya que de Old Man Logan tampoco podían sacar mucho más, pues en el cómic había muchos personajes de Marvel sobre los que no tenían los derechos. Cuando ya tenían sobre la mesa una idea general sobre lo que querían hacer, se reunieron con Fox para proponerles la idea, y la verdad es que les convencieron bastante fácil, porque la estrategia de Hugh y James era proponerles hacer la película bastante más barata en costos de producción que el resto de las películas de los X-Men, pero solo con una condición: poder calificar la película como R. Una película R está en desventaja con otros estrenos. Te quedas automáticamente sin una potencial parte de la taquilla, pues los menores de 17 años no van a poder ir a ver la película a no ser que vayan acompañados de padres o tutores, por lo que para compensar esa pérdida de taquilla ofrecieron hacerla simplemente más barata. Que por cierto, si no sabéis qué es calificar una película como R, significa que es una película que contiene demasiada violencia, contenido sexual o lenguaje malsonante, básicamente. También les pilló en un buen momento, ya que los estudios también estaban más abiertas a calificar las películas como R después del éxito masivo de Deadpool, y ver que a veces, más que un impedimento, puede ser algo que eleve la película. En el caso de Jackman y Mangold, en realidad esa era la intención. Al poder calificar la R, se podían permitir hacer una película que no estuviera dirigida a una audiencia de 6, 8 u 11 años, ni preocuparse de blanquear a los personajes o hacerlos más infantiles, sino que se podían centrar en construir una historia para adultos y abarcar temas muchísimo más profundos y serios que el resto de películas de superhéroes. Si
Si hay una escena de Logan que no deja lugar a dudas su homenaje al western, es cuando Xavier y Laura están en el hotel y lo que están viendo en la tele es Shane. Why, Shane? Man has to be what he is, Joey. Can't break the mold. I tried it and it didn't work for me. Joey, there's no living with a killing. There's no going back from one. Right or wrong, it's a brand. A brand sticks. A man has to be what he is, Joey. Can't break the mold. Logan explora a ese personaje que cabalga entre la salvaje naturaleza, el lugar sin ley, y la civilización, el lugar con ley, y lo que le ocurre a ese hombre salvaje del oeste que regresa a un mundo drásticamente distinto, uno que ha cambiado más que ellos. Y al igual que Shane, se siente perseguido por las cosas que ha hecho y que no es capaz de perdonarse. ¿Cómo alguien que ha matado de la manera más salvaje puede volver a integrarse en la sociedad? Nada más empezar la película podemos ver a un Logan totalmente deshumanizado. Duerme en la calle como un animal, unos delincuentes le tratan como tal y él debe comportarse como un salvaje para defenderse. Ya desde la primera escena nos presentan la principal paradoja que va a sufrir el héroe durante toda la película. Por culpa de un mundo que se empeña en tratarlo como un animal, se ve abocado a usar la violencia para sobrevivir, violencia que le lleva a sentirse cada vez más y más deshumanizado. En esta escena, en este breve momento, podemos ver que se ha deshumanizado hasta tal punto que se preocupa más de que dañen su coche, un objeto, que resultar él mismo herido. La idea de Logan sintiéndose como un animal y como un monstruo se recalca varias veces en los diálogos. You were an animal, but we took you in. I gave you a family. Momentos como por ejemplo en su escena con Donald Pierce, cuando le cuenta cómo le ha encontrado, Logan le lanza una mirada fija y desafiante. No le quita la mirada en ningún momento, a excepción de cuando Donald dice esto. Except one was missing a hand, another one a leg. So they was thinking it was either an escaped tiger or Freddy Krueger. Es algo que le afecta, algo por lo que sufre y le persigue allá a donde vaya, sentirse como un animal y por otro lado como un monstruo. Y si no nos quedaba del todo claro... En muchísimos sentidos, Logan es muy parecido al personaje de Max, que también en su momento se enfocó como un western, pero cambiando a los caballos por los coches. No solo se sienten deshumanizados por sus acciones, sino por el mundo que les rodea, y ambos huyen de la intimidad, de la comunidad y de la vulnerabilidad por miedo a sufrir. You know, Logan, this is what life looks like. A home, people who love each other, safe place. You should take a moment and feel it. You still have time. Charles, the world is not the same as it was. Pero Logan no es la única persona deshumanizada. En este mundo, la vida y las personas se consideran también propiedad y objetos. Al igual que en Unforgiven, las prostitutas que buscan justicia se las trata como propiedad. Maybe we ain't nothing but whores, but by God, we ain't horses. Al igual que a las esposas que huyen de Immortan Joe, en este mundo los mutantes son propiedad de una multinacional que considera que puede hacer con ellos lo que quieran. Don't think of them as children. Think of them as things with patents and copyrights. Hace mucho tiempo que los mutantes ya no nacen de manera natural, y todos los nuevos son modificados genéticamente con copias de los mutantes originales, ya desde la utilización del cuerpo de las mujeres como parturientas para ser desechadas, hasta la incorporación del gen con copyright que le colocan a los niños. The company made their bodies into weapons. They can't have things with patents running around hurting people, can they? Logan es otra arma creada por este mundo corrupto. Aunque la razón nos diga en un inicio que la naturaleza salvaje es lo que te vuelve un animal y la civilización es lo que te humaniza, aquí es al revés. La civilización es lo que nos ha vuelto animales y la vuelta a la naturaleza es nuestra única salvación. Incluso en Unforgiven se explora esta contradicción, donde Manny, el protagonista, es un ex asesino a sueldo que se puede pensar que es el salvaje, ¿no? Pero luego tenemos a un sheriff, un agente de la ley, que se parece más a un capo de la mafia, a lo Tony Soprano, que a alguien que vele por la justicia.
En el búnker de Xavier podemos ver una mesa llena de plantitas, en un entorno oscuro y desmejorado, simbolizando la esperanza que aún guarda Xavier en su corazón, además de su propio rol como formador y cuidador de los niños mutantes. Y también un adelanto del final, ya que la película empieza en un lugar desértico, árido y podríamos decir que incluso muerto, pero el acto final se desarrolla en un bosque. Podemos ver esta lucha entre la naturaleza y la civilización con la familia que se encuentran a la mitad de la película, desde camiones automáticos que no se paran ante los caballos despavoridos hasta multinacionales que intentan expropiar a los pequeños granjeros para expandir su propio imperio con mazorcas modificadas genéticamente. La civilización desde hace mucho tiempo ya no es un unificador de pueblos, ni trata ya de la humanidad, sino que se ha convertido en una máquina de hacer dinero imparable donde las vidas humanas son solo un recurso más para este propósito. Friends, I have good news for you today. It's not about what you do. It's not about your deeds. You can't live up to God's rules. He knows that you can't. It's okay, we're imperfect. Pero ¿cómo luchar contra todo esto? Ahí entra la paradoja de Logan. Un mundo, una civilización que te agrede no te deja otro remedio que responder con violencia si quieres sobrevivir. Esta escena, por ejemplo, cuando el mal irrumpe con violencia, por mucho que deseemos que Logan deje de sentirse un animal o un monstruo, cuando hace esto... I got rights to this one. One. I have a lawyer now. Two. Pues obviamente lo disfrutamos como unos marranos, porque queremos que el mal sea castigado. Y por cierto, ¿podemos comentar un segundo la actuación de Eric LaSalle de personaje secundario de esta peli? Porque quiero decir, sale apenas unos minutos y el tío lo peta, o sea, dan ganas de que lo deje todo y se vaya con Logan hasta el final de la peli. Porque el tío no es un mutante, pero tiene unos huevos tan gordos que podría serlo perfectamente, la verdad. Volviendo a Logan, para él, ser lobezno no es fácil, ¿vale? Al igual que Shane no puede olvidar el hecho de que ha matado gente, Logan tampoco. Hacer algo heroico a veces conlleva matar a alguien, y matar a alguien a la vez te hace sentir como un monstruo. They were bad people. All the same. Aún así, no me digas que ver a Logan corriendo como un poseso matando a gente a mansalva para acabar con un... Es que es como, ole, míralo, es que cómo sabían lo que nos tenían que dar esta gente, o sea... Me encanta también cómo en esta película hablan de la vejez y la muerte, porque la película no trata solo sobre la muerte de Lobezno, sino de la muerte de los X-Men, la inevitable muerte que espera absolutamente a todo. Al igual que en su día parecía que las películas western no iban a acabar, parece que las películas de superhéroes tampoco van a acabar nunca. Pero al igual que los espectadores, los personajes también envejecen y no nos provocan la misma fascinación que antes. Aunque bueno, quizás esto cambie en la siguiente entrega, pero ya veremos. Dentro de la misma historia de la película ya no nacen mutantes, como hemos dicho antes, y Xavier accidentalmente mató a muchos de ellos de manera trágica al tener un ataque y no controlar sus poderes. Estos personajes que hemos visto durante años en pantalla nos están diciendo que les está pasando lo mismo que le pasa a todo el mundo. Oh yeah, Charles, we got ourselves an X-Men fan. You do know they're all bullshit, right? In the real world, people die. Una de las escenas que más me llegó es la de Xavier y sus últimas palabras. Es que, Jesús bendito, lo que me hace llorar esta escena. Es increíble que Patrick Stewart se la pele muchísimo que esté en una mega franquicia o no, que es que te saca igual esta pedazo de actuación que es una de las escenas más conmovedoras que he visto en mi vida, porque si le sumas el background de ver las películas de X-Men desde adolescentes, quiero decir, te pega fuerte esto, es decir, es que este señor es tu padre. Es increíble cómo abarca en ese breve discurso muchos de los subtextos que coexisten en la película. Los terrores de la vejez, el amor hacia la vida vivida, la pena de dejarla ir, el arrepentimiento de no haberlo hecho mejor, de los errores que cometemos. Porque es que creo que no hay un sentimiento más humano que el dolor de aceptar la realidad tal y como es, pero también ver la belleza intrínseca que está unida a ella. Bueno, y es que todas las escenas entre Logan y Xavier, así en general, son espectaculares. ¿Cómo han construido esa relación de padre e hijo, donde un Xavier de 90 años requiere de cuidados y tiene demencia, pero a la vez es la única persona del mundo que conoce a Logan, su pasado y los demonios contra los que está peleando? Es súper intensa cada interacción que tienen en pantalla. I always know who you are. It's just sometimes I don't recognize you.
Me encanta que a pesar de ser una película sumamente triste, aún así transmite mucha esperanza. No esperanza en que estos personajes sobrevivan, sino que lo que venga después de ellos pueda ser mejor y aprender de los errores del pasado. Esperanza en que alguien como Logan sí que sea capaz de sentir amor y vulnerabilidad, a pesar de que el mundo lo haya machacado. Esperanza en que podemos recuperar nuestra humanidad en un mundo que se empeña en tratarnos como objetos. Logan se ve reflejado en Laura. Si ha decidido implicarse, si ha decidido luchar, es porque aún tiene la esperanza de que su hija no tenga que vivir el mismo destino que él. Aunque siempre quedarán preguntas sin respuestas, como por ejemplo, ¿cómo es posible que una niña de 11 años que ha estado encerrada toda su vida en un sótano sepa conducir un coche? Cuando yo literalmente me he tenido que tomar por lo menos 60 clases para aprender a usar solo la caja de marchas. Pero bueno, quién sabe. Será otro superpoder mutante, supongo. Pero en fin, por mi parte hasta aquí el vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte si te ha gustado y por supuesto, hablemos en los comentarios. ¿Te flipó Logan como a mí cuando salió en cines o no te llegó a encantar demasiado? Yo personalmente es que no puedo dejar de regocijarme tan solo viendo a Patrick Stewart haciendo de un viejo loco que está confuso y es caótico y está trastornado, es inestable y sobre todo es muy peligroso. Pero a la vez es tan entrañable solo de ver cómo Logan le sube en brazos por las escaleras, es que yo simplemente me deshago, tío. Pero bueno, ahora sí que sí. ¡Chao!